La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y sus familias. Un abrazo y un saludo para cada uno de ustedes. Hoy compartiré con ustedes la reflexión del Evangelio del día. Del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo: «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura de Juan, el Evangelio de Juan, vemos a María Magdalena, que tiene mucho, pero mucho dolor. Dice en el versículo 11, María se quedó fuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, se agachó. María está muy dolida, aún le duele la pérdida de su maestro, pues lo habían crucificado. Pero me llama mucho la atención lo que dice a continuación en este mismo versículo. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Se agachó. Si notamos en nuestra Biblia, en este mismo capítulo 20, pero versículos antes del 11, vemos cómo el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano y estaba oscuro, y entonces vio que estaba quitada la piedra que tapaba. Se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería mucho. Este discípulo a quien Jesús quería mucho es Juan. Pedro y el otro discípulo, el discípulo a quien Jesús quería mucho, Juan, salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro. Y llegó primero al sepulcro y se agachó a mirar. Juan es el discípulo más querido de Jesús, y dice que va junto con Pedro a mirar el sepulcro, y al llegar no entra, sino que se agacha. Hace lo mismo que María Magdalena. Cuando ella está llorando, dice que se agacha para mirar hacia adentro. Esta palabra de agacharse tiene un sentido, y este sentido tendría un sentido teológico como una acción de ceder, de someterse. Agacharse es una acción de ceder, de someterse. En el caso de Juan, se somete o cede más bien el paso a Pedro, a quien Jesús eligió. Pedro, que es piedra en quien construirá la iglesia, pero dice que va a ceder. Juan se agacha, Juan cede ese lugar. En el caso de María Magdalena, tiene un sentido parecido, cede. Pero vamos a adentrarnos un poquito más profundo hacia esta palabra ceder. Dice que cuando se agacha o cuando cede, es decir, la persona da la oportunidad a alguien más que le muestre algo o que le demuestre algo. ¿Sí se entiende? El ceder, es decir, para que una persona pueda ceder, debe de existir humildad. Para que una persona pueda ceder algo a los demás, tiene que existir humildad. Por ejemplo, cuando vamos manejando,
¿quién podrá ceder el paso al que está tratando de incorporarse a una arteria vial? Depende mucho de nuestro estado de ánimo, si vamos tristes, si vamos contentos, si vamos alegres, si vamos un poco decaídos, si vamos amargados, si vamos llenos de rencor, de tristeza, o si vamos con toda la humildad del mundo. Si llevamos humildad, le vamos a ceder el paso. Esto también podría ser en la casa, ¿no? ¿Quién de nosotros puede ceder algún lugar cuando llega una visita? ¿Quién de nosotros cede un asiento en el sillón? Por ejemplo, en la escuela, ¿no? Pero esto se hace con humildad y esto tiene sentido. Quien no tiene humildad no puede ceder, no puede agachar la cabeza como María Magdalena o como Juan. Quien tiene humildad, agacha la cabeza, cede, tiene humildad. Y quien tiene humildad, pues va a entender que podrá escuchar a Dios, porque Dios habla a los humildes. Dios va a hablar a aquel que es puro de corazón. La humildad, hermanos, es algo que debemos tener como virtud. La humildad es todo aquello que nosotros podemos ceder y sentir hacia alguien necesitado, como María Magdalena en este caso, ¿no? María Magdalena agacha la cabeza en signo de humildad para dejar escuchar a Dios en su vida, en su persona. Y lo vemos bien claramente porque dice que vio a 2 ángeles vestidos de blanco. ¿Se pueden imaginar ustedes quien la hubiera visto? Que se dijera, ¿y esta loquita qué? ¿Con quién estará hablando? Solamente ella podía ver a los ángeles. ¿Por qué? Porque en ella había humildad. En María Magdalena existía la humildad. Por eso es que ella puede escuchar a estos ángeles que le preguntan, ¿por qué estás llorando? Y ella les dice, porque se han llevado a mí, Señor. María deja entrar la voz de Dios en su vida. Pero también hay un momento de duda, donde ella no cree, porque dice que se acerca Jesús, no sabía que era él, y él le pregunta, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y ella pensaba que era el que cuidaba el huerto, y le dice, si tú eres el que se ha llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo. Y Jesús entonces le dice, María. Otra acción sagrada por parte de Dios. Dios nos habla por nuestro nombre. Dios ya nos conoce, Dios ya nos ubica. Para Dios nada hay imposible. Dios nos conoce tan profundamente que Él nos llama y nos llama a llevar su mensaje, a llevar su palabra, pero con humildad. Así como María. María tiene esta conversación con Dios porque Dios habla a los humildes. Por eso María Magdalena agacha la cabeza. María se agacha. Y agacharse es signo de ceder. Y ceder es tener humildad. Muy bien, hermanos, que en esta ocasión el Señor, a través de su palabra, que nos quiere hablar para que nosotros podamos entender la humildad, nos ayude a vivir conforme a su evangelio. Para terminar, quiero compartir con ustedes un canto muy hermoso que precisamente nos va a hablar de esto, dejar hablar a Dios. Pero para dejar hablar a Dios en nuestra persona, tiene que haber humildad. Detrás de este silencio, respiras tú. Detrás de la oscuridad, tu rostro veo brillar. Y aunque vea que todo me sale mal, y el infortunio vea en mí llegar, yo sé muy bien que tú me amas, que me amas más y más que el sol y las estrellas, más que el agua y la luz. Yo sé muy bien que tú me amas más
y más. Yo sé que tú me amas, buen Jesús. Yo sé que tú me amas, buen Jesús. Dios los bendiga, hermanos.